Hola amigos de regeneración.com.mx, bienvenidos a una nueva emisión de su programa titulado Un Mundo Raro. Y bueno, en el mes de noviembre se conmemoran los 100 años de la insulina, un tema muy interesante, con demasiada información, y el día de hoy nos acompañan la doctora Nadia Domínguez, endocrinóloga y directora médica de la clínica Diabemed, especializada en diabetes y nutrición. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Y parte de mi equipo es la doctora Jennifer Hipólito, ella es médico educadora en diabetes, y la nutrióloga Aurora Bendaño, quien también trabaja con nosotros. La importancia de haber creado esta clínica es para informar a todo el público en torno a la diabetes, sí, una de las enfermedades crónicas más importantes en México, ¿no? A la que se le ha llevado la lucha para prevenir, educar y entender qué es la diabetes, doctora. Por lo que le pido que nos explique brevemente qué es este padecimiento. La diabetes es conocida actualmente como un grupo de enfermedades, no solamente una enfermedad, caracterizada por la deficiencia, ya sea parcial o total, de la insulina. Cuando es una deficiencia parcial es diabetes 2 y cuando es una deficiencia total es diabetes 1 y muchos otros tipos de diabetes que se han ido descubriendo. ¿Por qué es importante o por qué les interesó en esta clínica tener muchas áreas que se enfoquen al tratamiento, a la prevención y a la educación de mujeres, hombres y también las generaciones más jóvenes también en torno a esto? Por eso existe también esta área de educación en la diabetes. Así es muy importante también que el paciente, aparte de la consulta, lleve una educación, porque muchas veces no saben aplicarse la insulina, no saben qué comer, no saben qué ejercicio van a realizar. Entonces, por eso es importante enseñarlos a qué es lo que van a hacer cuando ya empiezan a vivir con diabetes. ¿Cómo se diagnostica a un paciente que tiene diabetes o puede desarrollarla a lo largo de su vida? Bueno, generalmente para cuando el paciente llega a la clínica es un paciente que ya tuvo síntomas quizás meses o años antes de que llegue con nosotros. Generalmente hay síntomas que les llamamos síntomas P o datos de glucotoxicidad, que es P, le decimos porque es pérdida de peso, polifagia, es decir, tener mucha hambre, polidipsia o mucha sed, y poliuria, o sea, la necesidad de ir muchas veces al baño a hacer pipí. Generalmente esto se acompaña a glucosas mayores a 200 miligramos por decilitro, y en ocasiones, cuando el paciente es diagnosticado a tiempo, existen otro tipo de estudios como es la hemoglobina glicada, la curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos, los cuales se pueden pedir antes de que el paciente vaya a debutar con la glucosa de 200 miligramos. Entonces, por lo general, le preguntamos al paciente si hubo alguna etapa de su vida durante 5 años atrás en la cual haya perdido peso sin hacer dieta o ejercicio. Y ahí es donde el paciente tuvo el debut de la enfermedad. ¿A quién afecta más esta enfermedad? ¿A mujeres o a hombres o a niños? Afecta sobre todo a adultos mayores. ¿Por qué? Por los malos hábitos alimenticios, por la falta de ejercicio, el sedentarismo. Todos estos factores llevan a que un adulto pueda presentar diabetes. En torno a la diabetes hay muchos mitos y desinformación. Y la nutrición sin duda es algo fundamental para llevar una mejor vida, ¿no? Cuando uno ya es diagnosticado con diabetes. Cuénteme de esto, doctora. Ok, bueno, primeramente el objetivo que nosotros seguimos dentro del área de nutrición es controlar y prevenir las enfermedades que se desencadenan pues por no tener un buen control en la alimentación. En este caso, pues nuestra área es muy importante, ya que llevamos un control adecuado dentro de sus rangos de glucosa con los alimentos. Es decir, nosotros checamos que la dieta pues sea la adecuada para el paciente. ¿Qué es la glucosa y cómo se detecta, ¿no? Si yo llego a la clínica, porque he tenido algunos síntomas de los ya mencionados, sobre todo en las mujeres, es la pérdida de peso sin duda, ¿no? Que creo que es lo más complicado, y ya no se descarta a lo mejor que tenga diabetes, ¿no? O más bien, ya se afirma que tengo diabetes. ¿Cómo
el público puede llegar a la clínica? ¿Cuáles los plazos, los tratamientos o el orden, ¿no?, de seguimiento para determinar la enfermedad? Ok, en primer lugar, el paciente puede llegar o la paciente puede llegar porque ya sospecha que tiene síndrome metabólico. Esto es, ha notado alguna coloración oscura en el cuello, en las axilas, llamada acantosis nigricans, lo cual nos habla de resistencia a la insulina. Entonces, generalmente, si ya está detectando que tiene resistencia, clínicamente él puede ver su cuello, que tiene el cuello oscuro, la axila oscura. Desde ahí ya se diagnostica que tiene un problema metabólico y puede acudir. Enseguida, pues todos aquellos pacientes que tienen ovario poliquístico, que tienen obesidad, sobrepeso o que quieren saber, que tienen antecedentes de familiares con diabetes o glucosas ligeramente altas, ¿no?, arriba de 100, 101, ya hay que estudiar por qué es que están teniendo esa alteración, o triglicéridos altos, porque recordemos que los triglicéridos pues son parte de la alteración metabólica de la glucosa. Entonces, si nuestros pacientes están detectando alteraciones del peso, de la menstruación, ovario poliquístico, sobrepeso, acantosis, pues generalmente hablan a la clínica, solicitan información de qué laboratorios tienen que llevar. Ahí ya nosotros nuestro personal de recepción está capacitado para auxiliarles en decirles qué tipo de estudios van a necesitar, y se les ofrece un tratamiento multidisciplinario. Esto es que pasan por el médico educador en diabetes, por la nutrióloga, por el equipo deportivo, y se va ahí filtrando quienes pueden llegar, por ejemplo, requieren ya la intervención de endocrinología, que generalmente es cuando ya el paciente necesita de insulinización, ¿no?, aquellos pacientes que tienen diabetes y que ya requieren de esquemas un poco más complicados, ¿no?, basal, bolo, y no solamente el uso de antidiabéticos orales o de prevención para evitar la diabetes. Están celebrando ustedes los 100 años de la insulina. ¿Qué es la insulina y cómo ha avanzado la ciencia en torno a esta herramienta fundamental para el tratamiento de la diabetes? La insulina es una hormona, una sustancia que se forma en el páncreas, específicamente en las células beta pancreáticas. Esta sustancia es una sustancia con la cual nacemos todos. Su principal estímulo es que cuando almorzamos, comemos, cenamos, nos comemos un cacahuate, una galletita a mediodía. Lo que hace el páncreas es secretar esa sustancia especial llamada insulina para lograr mantener las glucosas siempre por debajo de 100 antes de los alimentos. Gracias a eso, pues nuestro pH se mantiene neutro y no toma el camino del pH ácido, que es lo que genera el daño a nivel ocular, renal, en piernas, etc. Okay. ¿Qué tipos de insulina existen, ¿no? ¿Cómo ha cambiado también esta ciencia en beneficio a los pacientes? Y pues en torno a este medicamento uno tiene miedo, ¿no?, de decir, voy a vivir ya toda la vida con diabetes y voy a tener que estarme medicando. En el mercado existen múltiples insulinas. Tenemos desde las insulinas ultra rápidas, las de acción intermedia y las de acción prolongada. Y esta insulina, como mencionó la doctora, pues sí, los pacientes más descontrolados son los que requieren este tipo de insulinas, pero el médico es el que va a establecer el tipo de diagnóstico o qué insulina es la adecuada para él. Por ejemplo, aquí trajo algunos ejemplos, ¿no? Porque bueno, pues todos tenemos la imagen de cómo se aplica la insulina, pero bueno, pues hay precisamente el acompañamiento médico es fundamental. Así es. Pues tenemos insulinas en pluma, es una presentación, tenemos también insulinas en frasco, que sobre todo estas son las insulinas ultra rápidas, las insulinas rápidas e insulinas intermedias. Ok. ¿Cada cuándo se aplican? ¿Cómo es la forma? ¿En qué parte? ¿Eso depende mucho del tratamiento que se va a llevar? Sí, la insulina se tiene que aplicar en el tejido adiposo. Es el lugar ideal. El lugar donde nosotros sugerimos que se apliquen es en la zona del abdomen. Es donde tenemos más grasa, entonces ahí es el lugar ideal. También lo podemos aplicar en la región posterior del brazo y en las regiones laterales de los muslos, ahí es otro lugar, pero el ideal para nosotros es el abdomen y siempre rotando el sitio de aplicación, nunca en el mismo lugar. Excelente. La nutrición,
¿no? Es un tema, yo creo que prioritario en torno a esta enfermedad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre hacer una dieta para bajar de peso y llevar un tratamiento de nutrición que nos acompañe durante el resto de nuestra vida? Bueno, hay que primero aprender a diferenciar qué es el término dieta. Dieta es todo lo que consumimos desde chicharrines, desde tomar Coca-Cola, sin embargo, o cualquier soda. Sin embargo, bueno, tenemos que diferenciar entre una dieta saludable y una dieta, pues, que lleva aquellos alimentos que nos puedan causar algún daño o algún malestar a largo plazo. En el caso precisamente del tratamiento nutricional en diabetes, pues vamos mucho a controlar los niveles de glucosa y con los alimentos, pues a tratar de que las alzas de azúcar en la sangre no lleguen a un exceso. En este caso, también debemos de comparar entre la alimentación de un paciente con diabetes que no tiene ningún tipo de tratamiento como es la insulina y entre aquellos pacientes que ya llevan un tratamiento que es insulina. Son dos tipos de tratamiento nutricional distinto, al igual que una dieta para bajar de peso. ¿Cuál sería la piedra angular de este tratamiento? Primero que nada, valorar al paciente, ver el peso, el porcentaje de grasa, porcentaje de músculo y la talla. En base a esa valoración, bueno, ir y determinar qué tipo de dieta va a tener. Por ejemplo, en un paciente que tiene insulina, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nuestros médicos ya establecieron los niveles de tratamiento o los niveles de insulina que va a tener el paciente. Ya tiene el esquema de la insulina que va a utilizar. Entonces, suelen mucho los pacientes de alguna manera ellos mismos controlar también su azúcar que tienen los alimentos. Entonces, la insulina lo que va a hacer es disminuir, ¿sí?, los niveles altos de glucosa en la sangre, sobre todo la alimentación, ¿no? Ayudarnos. Entonces, cuando el paciente solo ya delimita o restringe carbohidratos en la dieta, pues es una bomba, ¿no? Bajan los niveles de glucosa y entonces se crean problemas. Entonces, es muy recomendable decirle a los pacientes que todo paciente que esté en tratamiento con insulina es muy importante revisar qué tipo de alimentación va a llevar en base a cuántos carbohidratos va a ingerir y cuántos alimentos va a consumir. En este caso, pues viene mucho la pregunta, ¿qué alimentos tienen mayor concentración de glucosa o qué son los carbohidratos? Bueno, los carbohidratos los encontramos en aquellos alimentos como el grupo de frutas, el grupo de cereales, el grupo de leguminosas y el grupo de lácteos. Entonces tenemos que ver cuántas frutas, cuántos panes, tortillas, cuántos lácteos vamos a consumir para poder llevar un adecuado tratamiento entre la insulina, el tratamiento de insulina, el esquema de insulina y el tratamiento nutricional. La mejor recomendación sería ve a valoración, asiste con tu médico endocrinólogo, tu médico internista y con tu nutriólogo para que podamos juntos pues hacer el esquema ideal y que no sufran hipoglucemias o hiperglucemias. Hipoglucemias bajas de glucosa, hiperglucemias altas de glucosa o azúcar en la sangre. Vivimos en Oaxaca, un estado donde la gastronomía es infinita, ¿no? Y hay muchas fiestas, eventos, nos las pone difícil, doctora, ¿no? ¿Cómo mediar para no caer en los extremos, ¿no? Creo que se necesita tener un buen equilibrio como en todo, ¿no? Para lograr mejores tratamientos también, mejores resultados y sobre todo pues sentirnos a gusto con lo que estamos acompañando tanto con la medicación, la educación e ir cambiando estos hábitos, ¿no? ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. La cultura y la tradición oaxaqueña es muy bonita. Los sabores oaxaqueños ni se diga, ¿no? Tenemos una de las mejores culturas de todo México. Y aquí no hay alimento malo ni alimento bueno. El punto es cuánto voy a comer y cómo lo puedo comer en base a nuestro tratamiento. En este caso, por ejemplo, hablo de insulina porque pues hacemos hincapié al día, ¿no? Y a la dieta. Como sugerencia,
En general, ya para un tratamiento personalizado, pues ya tendríamos que ir al consultorio del nutriólogo. Pero en general, podríamos seccionar las comidas, almuerzo, comida y cena. Y tratar de no saturar los tiempos de comida, por ejemplo, ¿no? De tamales, de tlayudas, a lo mejor de aquellos alimentos que tienen más cantidad de azúcar. Tal es el caso como el pan. Por ejemplo, en esa temporada que pasó de muertos, ya se viene la temporada navideña, el pan, la tlayuda, sí se puede comer, pero de acuerdo a raciones. Como general te diría, en almuerzo, si te gustan las tlayudas, 1/4 de tlayuda, ¿no? Pan, pues también optar, tenemos un pan amarillo aquí en Oaxaca, pero el famoso llamado torta, que no tiene azúcar. Podemos optar por quitarle el almidón y la mitad de esa torta, para no exceder tanto en tortillas como en grupo cereal. Un pedazo de carne, ejemplo, es el tasajo, y un bol o un apartado de verduras abundantes. En la tradición, chepiches, a lo mejor demás verduras. De ahí comidas, pues también cuidar el consumo de tortillas, no sobrepasar 2 raciones, y cena, siempre verificar que las bebidas no tengan azúcares, y también, por otro lado, que lleve también una cena, a lo mejor un apartado de carne y abundante verdura. Y bueno, no sobresaturar de azúcar, ¿no? De carbohidratos. Así es. El tema de la educación es fundamental, que va de la mano de la nutrición. ¿Cómo ha sido su experiencia al tratar pacientes en esta clínica? Pues ha sido divertido y también un poco, sí es divertido, pero también un poco laborioso, porque tienes que convencer al paciente y hacerle ver las complicaciones que puede llegar a tener en caso de que no se cuide. ¿Quiénes han acudido más, ¿no? ¿O qué tipo de pacientes ha visto en este tiempo que está laborando en Diabemed? Pues ya hemos visto, al inicio eran adultos mayores, pero en este momento hay adultos jóvenes también que se están integrando a la consulta, debutando con diabetes. Doctora, 4 años de trabajo, ¿no? En este tema que es muy importante, ¿no? No solamente es la salud física, o el aspecto físico que conlleva un tratamiento, ¿no? El bajar de peso, sentirse mejor, sino sobre todo la parte interna. ¿Cuáles son las satisfacciones y los retos? Pues bueno, la satisfacción es grande, porque hemos podido sumar a la lucha en contra de esta enfermedad crónica, que es la segunda causa de muerte en nuestro país. No se sabe si en primer lugar viene la diabetes acompañada de los infartos, o al revés, ¿no? Los infartos también fueron más bien condicionados por la diabetes. Entonces nos encanta el hecho de que hemos sumado a esta lucha en contra de esta enfermedad, en contra del síndrome metabólico. En este momento que estamos celebrando los 100 años del inicio de uso de la insulina, desde 1821 aproximadamente, en el cual se empezó a gestar toda esta aplicación de la insulina exógena, primero quitando la insulina, o más bien de los conductos pancreáticos, no del perro, posteriormente de las vacas, y actualmente que ya logramos tener la insulina a través de la ingeniería genética, y a través de los diferentes avances que han habido, ¿no? De la industria farmacéutica, en el cual se van aplicando estas insulinas ultra rápidas, ¿no? Ultra rápidas, pero también mezcladas con análogos de GLP-1, que ya son otras hormonas, y que van añadidas a la insulina y que hacen a la insulina más potente, que hacen que ésta prevenga el riesgo cardiovascular, y que precisamente también gracias a estos avances, pues Banting y Best lograron el premio Nobel de Medicina en 1923. Entonces viene una gran historia atrás de la aplicación de la insulinización, y entonces a nosotros nos ha gustado mucho sumar, ¿no? A los pacientes, orientarlos, porque muchas veces pues sabemos que en la consulta institucional en ocasiones pues nada más se le dice, o se da tiempo nada más de decirle qué dosis se va a poner, pero el paciente no sabe qué alimentos va a consumir, cómo se la va a aplicar, qué beneficios o qué riesgos tiene con el uso de insulina, la va a ocupar toda la vida o no.
En ocasiones no siempre el paciente, porque utiliza la insulina, ya se va a quedar con ella, sino la llega a ocupar solamente en los días de enfermedad. Ahorita que estamos con el COVID, y mencionaba la doctora Jenny que hemos visto a muchos pacientes que se están jóvenes, ¿no? Que están llegando, debutando con diabetes precisamente porque el COVID pues ataca a la célula pancreática y es una de las complicaciones o de las secuelas en el post-COVID largo. Precisamente los pacientes no se sabían con diabetes y después del COVID debutan con la enfermedad. Entonces, justamente ahorita es que estamos viendo la consulta un poco más activa, precisamente porque ya sea la obesidad o el COVID hicieron que los pacientes debutaran. Entonces es justamente el momento en el cual estamos cumpliendo también 4 años de la apertura de la clínica y con nuevas tecnologías, tanto para monitorización como para aplicación de insulina o antidiabéticos orales. Y es una gran satisfacción para nosotros estar presentes en este momento, ya con nuestros educadores en diabetes, y poder contribuir a que esta cantidad de pacientes que van debutando por lo menos pudieran tener un buen tratamiento, o bien a través de la educación, a través de una nutrición adecuada, la remisión de la enfermedad. Así es. La prevención sin duda es fundamental, Claro. ¿no? Antes de llegar a la educadora de diabetes, ¿qué consejos puede brindar al público básicos y fundamentales? Que mejoren la alimentación y que comiencen a realizar actividad física. Es lo principal. La flojera, ¿no? Esto de la actividad física, dices, no tengo tiempo, el COVID vino a revolucionar los horarios, ya no hay descansos, ¿no? El home office y todo esto, ¿no? ¿Cómo hacer para tener tiempo para la salud? Ok, bueno, se ha demostrado que no es necesario realizar en un solo tiempo. Ejemplo, la recomendación de 30 minutos de caminata o 30 minutos de ejercicio. Podemos muchas veces seccionar el tiempo. Por ejemplo, si tienes un día lleno de trabajo, sabes que vas a estar en computadora trabajando, pues a lo mejor pues hacer el esfuerzo, ¿no? Levantarse un poquito más temprano, acomodar nuestra agenda, nuestros tiempos y tal vez realizar en casa 15 minutos de ejercicio, de actividad física, posteriormente a mitad del día en un espacio, un receso, otros 15 minutos o bien 10 minutos y al final de la tarde o antes de dormir realizar otros 10 minutos para que así podamos sumar este tiempo y pues que no tengamos un día sedentario, ¿no? Sino que haya movilidad para poder pues, disminuir la baja actividad física que hay durante el día. Sin duda, con estos temas, la diabetes ya no es una sentencia de muerte, ¿no? Hay que acercarse, ¿no? A veces nos da temor que el diagnóstico sea tienes diabetes, ¿no? Pero ahora hay soluciones y ustedes en Diabemed tienen esta oportunidad de que el paciente se sienta cobijado, acompañado y tener un mejor resultado y una calidad de vida. Así es, actualmente ya, como comentaba hace rato, pues ya se hablan incluso de criterios a nivel internacional de remisión parcial y total de la enfermedad. Para esto pues hay que hacer ciertos análisis, hay que utilizar algunos medicamentos que pueden ayudar a regenerar la célula beta pancreática sin olvidar la dieta y el ejercicio. ¿Se necesita compromiso y voluntad para cambiar esta enfermedad? Sí, compromiso por parte del paciente porque uno puede también dar la mejor receta o la industria farmacéutica ayudarnos con el mejor medicamento, pero también si el paciente llega a tener algún bloqueo, ¿no? A nivel mental por el cual tiene falta de apego, también en Diabemed hemos visto que el apego con la psicóloga, que es quien valora si el paciente tiene alguna situación por la cual no logra llegar al apego al tratamiento, también hay que desbloquear esa situación porque si no, por más que le ofrezcas lo mejor, pues no lo va a lograr. Así es. Me llama la atención, doctora, la muestra de las medidas que debemos de tener en los alimentos. Me gustaría que nos explique también, para que el auditorio conozca y vaya, no es necesario tener diabetes, ¿no?
pues la intención de mejorar nuestra calidad de vida y los hábitos alimenticios. Claro, recordar siempre que todos debemos de comer saludablemente y tener una dieta pues aproximada, ¿no?, a lo que es un paciente con diabetes. No es necesario tener esta enfermedad para empezarnos a cuidar. Yo aquí traigo algunas muestras, que es el lácteo, la leche, el jugo y el plátano. ¿Qué pretendo con esto? Enseñarles cuáles son las raciones correctas de estos alimentos que están muy pues acentuados en nuestra dieta. Vemos el jugo, la cantidad que siempre vamos a tratar de consumir son 120 mililitros. Por lo regular, siempre al observar el consumo de todas las personas, checamos que siempre se toman 1 litro de jugo. Y bueno, la indicación serían 120 mililitros, inclusive en el famoso jugo verde. De ahí vemos el lácteo, que por lo regular a veces excedemos el consumo de leche. En este caso son 240 mililitros los que deberíamos de consumir. El agua libre de calorías no aporta ningún azúcar, esta siempre decimos mayor a 2 litros, mientras tome cualquier persona o el paciente mayor a 2 litros está perfecto. En cuestión de las frutas, bueno, es un grupo que tiene cantidades de azúcar consideradas, entonces hay que hacer hincapié que son 3 porciones al día y que de alguna manera pues estas 3 raciones al día tendrían que ser, por ejemplo, una a mediodía, otra en colación de media tarde y tal vez una en la cena. ¿Cuáles son las porciones adecuadas? En cuestión del plátano es media pieza, no es un plátano entero. En cuestión de fresas son 18 fresas igual a una fruta. En cuestión de uvas son 18 uvas igual a una fruta. En cuestión de la pera es media pera. Entonces contar 3 frutas como máximo al día. Esto en general. Aparte tendrían que asistir a una valoración de nutrición para poder hacer el plan pues adecuado al paciente. Así es. Doctora, vamos a ir finalizando la entrevista, pero me gustaría saber si hay alguna alternativa para aquellos pacientes que no quieren aplicarse la insulina. Sí, tenemos numerosos medicamentos orales, dentro de ellos pues las biguanidas, las sulfonilureas, que son un poquito peligrosas. Tenemos los análogos de GLP-1 que ya próximamente van a venir orales, son inyectables. Y también tenemos a los ISGLT2 y a los IDPP4. Entonces, es importante que nuestro auditorio sepa que hay muchas alternativas, ¿no? Y que precisamente el acompañamiento que ustedes brindan es importante. No hay que tenerle miedo a la enfermedad, hay que acudir con nuestros médicos y, bueno, pues dejarnos acompañar para llevar una mejor calidad de vida. Así es. Finalmente hay toda una ciencia detrás, ¿no?, del conocimiento de la diabetes. Hay todas guías de tratamiento, no solamente mexicanas, americanas, europeas, en las cuales pues año con año van saliendo diferentes avances, diferentes estudios, hay diferentes medicamentos. La cosa es ir y educarse, ¿no?, ir a informarse realmente cómo es el panorama de la enfermedad. Y no nada más quedarse con lo que dice la vecina o lo que dijo la tía, porque realmente si la tía está actualizada en diabetes o ha ido a los congresos internacionales, bueno, pues ya hay que hacerle caso, ¿no? Pero si no, entonces hay que acudir con un profesional. ¿Dónde se encuentra la clínica? Horarios de servicio, cómo se puede hacer una cita, y ahora también el COVID también los obligó a tener otras estrategias, ¿no?, para brindar consulta y atender a estos pacientes. Sí, nosotros estamos ubicados en Avenida Lázaro Cárdenas, número 198, San Sebastián Tutla, atrás del monumento, ¿no? Y nuestro teléfono es 951-228-1709. Abrimos de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 7 de la noche y sábados de las 8 a las 2 de la tarde. A través del teléfono del que acabo de mencionar, pues se hace la cita con nuestra recepcionista, se le plantea cuál es el padecimiento y ya de ahí se le orienta cómo es que va a empezar la atención con nosotros. También tenemos la atención vía telemedicina.
Actualmente pues cumplimos con los protocolos, las consultas un poco aisladas para que acudan a la consulta, pero si es necesario se puede hacer vía telemedicina si están lejos. ¿Redes sociales? Sí, tenemos nuestra página de Facebook y también se pueden comunicar también a través del WhatsApp. Excelente. Les agradezco mucho esta plática, esta información. Hay mucho más que compartir y yo espero que regresen para ahondar en esta información, que la gente que nos esté viendo sepa que hay una alternativa, que hay una clínica especializada en Oaxaca que brinda una atención integral. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación y esperamos estar adelante con ustedes también. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros.